El ministerio de los guardas del Monte Sión trae para ti la escuela profética Ruach, impartido por el profeta Julio Aguilera Guerrero. Esta escuela tiene como propósito activar y entrenar en las cosas del Espíritu, a fin de que puedas escuchar la voz de Dios, conocer el ámbito espiritual, ser guiado por el Espíritu Santo. La escuela profética traerá un despertar en tu espíritu y descubrirás lo real que es el reino de Dios. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Comenzamos a hablar acerca de la importancia de la palabra, cómo la palabra, cuando es viva para ti, tú la abres y te habla y te habla y te habla, porque es una palabra viva, no es una palabra muerta. Y el Señor de repente me pasa que abro la escritura y el Espíritu Santo me lleva inmediatamente a algo y se hace vivo y de inmediato, es algo impresionante. Entonces yo realmente estaba abriendo la Biblia y el Señor me llevó al libro de Job. Y vaya conmigo antes de que vayamos a Romanos. Y quisiera compartir esta escritura con ustedes. En Job capítulo 11. Esto era una palabra directa del Señor. Pues bien, ¿están ahí conmigo? Job capítulo 11, vamos a leer del verso 13. En los discipulados hemos estado viendo acerca de cómo edificar nuestra casa espiritual, cómo edificar para que seamos la morada de Dios. Y esto es tan importante porque un creyente no es simplemente la morada de Dios, porque dice Jesús, ven a mi corazón. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La morada viene cuando la palabra de Dios se hace vida en ti. Amén. Ok, estuvimos viendo acerca de eso. Y ayer esta palabra calza con lo que hemos venido viendo. Amén. Está calentito, yo no sé, ¿tienen frío acá? ¿No? Porque está caluroso. Ok, vamos a leer juntos entonces, ¿ven? En Job capítulo 11, verso 13 en adelante, amén. Dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consistiere que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Amén. Aleluya. Si dispusieres tu corazón, parte con una disposición del corazón. Dice, y si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti,
Hemos visto, ¿no es cierto?, que la iniquidad es distinto del pecado. La Biblia habla de iniquidad, rebelión y pecado. Y voy a decirlo así de una forma muy rápida. El pecado es como los frutos del árbol. El tronco y las ramas es lo que sustenta ese fruto. A esto vamos a llamar rebeldía. Y las raíces son la iniquidad. Muchas veces nosotros tratamos con los frutos podridos y los quitamos, pero con el tiempo vuelven a salir. Por lo tanto, es necesario ir a la raíz y arrancar. Jesús ya lo ha hecho todo. En la cruz, Él pagó por nuestros pecados, por nuestras rebeliones y por nuestras iniquidades. Esto ya está. Pero para que eso se haga una realidad en mí, yo tengo que creerlo, tengo que aplicarlo y tengo que, como dice la palabra, arrebatarlo para mí. El reino de Dios sufre violencia, dice la Escritura, y los violentos lo arrebatan. O sea, todo lo que Dios ya ha hecho, todo. Jesús lo hizo todo. No hay nada que tú y yo podamos agregar. Ningún esfuerzo tuyo ni mío se compara con lo que Jesús hizo. No hay nada que agregar. Pero en base a lo que somos en Él, en base a lo que Él es en nosotros nos apropiamos de la herencia, nos apropiamos de lo que Él hizo, de esa realidad espiritual, porque eso ya es una realidad. La verdad es una realidad. La verdad es una realidad. La verdad no es lo que ven tus ojos. La verdad es lo que dice la palabra. Esa es la realidad más alta. Esa es la realidad verdadera. Por eso Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si tú solamente ves lo natural, todo el tiempo vas a estar en un ir y venir, en un sube y baja, porque las circunstancias cambian. ¿No te pasa que una semana está todo genial, maravilloso, lindo, qué rico cachilupi? Pero viene otra semana dura y todo cambió. Si nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias, no podremos permanecer firmes en lo que Dios desea para nosotros. La Biblia dice que el hombre que es inconstante en sus caminos, el hombre de doble ánimo, nunca alcanzará nada, nunca recibirá nada. Por eso el Señor te dice, sé firme, estás firme. Lo dice muchas veces. Cuando habla de la armadura dice, estás firmes. Pablo dice, estás firme en la libertad con la cual Cristo te hizo libre. Estás firme en tu posición. Y eso es estar inamovible en tu fe. En tu fe. Amén. ¿Cómo mantengo mi fe? Creyendo con el corazón, hablando con la boca. Creyendo con el corazón, hablando con la boca. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Amén. Con el corazón creo para justicia, con la boca confieso para qué? Para salvación, para sanidad, para prosperidad, para libertad, para restauración, para preservación, para seguridad, para plenitud, para seguridad. Porque esa palabra salvación es la palabra sotería en griego. Y eso significa no solamente salvación, como que Cristo nos salva, ¿no es cierto? Nos limpia del pecado, nos libra de un destino en el infierno y nos va al cielo. No es solamente eso. Imagínate, Jesús vino a la cruz y murió por tus pecados, te perdonas tu pecado, tú vienes a Él, maravilloso, te salva y te deja acá en la tierra, esperando que Él vuelva, pero mientras estás en la tierra vas a tener que aguantar todo lo que pasa en el mundo, porque tienes que esperar su venida, porque su salvación es para el futuro, no es para ahora. ¿Está bien eso? ¿Será el deseo de Dios que vivamos una vida miserable mientras estemos en la tierra? No.
Y muchas veces ha enseñado que todo para el futuro. Todo para el futuro. Claro que Jesús vendrá, hay una segunda venida. Pero Dios quiere que vivamos ahora una vida y una vida que sea en abundancia. Ese es el deseo de Dios. Dios no quiere que vayamos por la vida como con este evangelio tradicional. Bueno, ahí vamos, este camino es de rosa, pero también es de espinas. Ahí vamos cargando nuestra cruz apenas, porque eso es tan difícil el evangelio, hermano. Sigo calando peldaños, sigo mirando esa cruz, sigo el camino angosto. Ya viene la recompensa. Y eso no opera en fe. Jesús dijo, eso contradice lo que Jesús dijo. Él dijo, mi carga es ligera, mi yugo es fácil, porque mis mandamientos no son gravosos. Así que sácate esa mentalidad de que es difícil. De hecho, incluso en Deuteronomio dice, porque este mandamiento que te he dado hoy no es demasiado difícil ni hasta lejos. Así que si alguien dice que es difícil, mentira. La palabra dice que no es demasiado difícil. Amén. Pues bien, vamos a Romanos entonces capítulo 8. Vamos a comenzar el tema. Amén. ¿Cómo vamos ahí con las conexiones? Amén. ¿Cómo están los maestros de construcción? Entonces van a colocar algún alámbrico. Ya. Romanos capítulo 8, verso 14. Mi Biblia, ¿sí? Ya. ¿Están ahí? Ok. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Estamos aquí? Vamos a ponerlo como texto base. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Perfecto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí voy a denotar dos cosas importantes. Una, que como hijo de Dios tienes la habilidad de ser guiado por el Espíritu de Dios. Un hijo de Dios no puede decir es que no sé escuchar a Dios. Un hijo de Dios no puede decir es que yo no escucho, solo los profetas escuchan, solo el pastor escucha, solo el evangelista escucha. Ahí dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que como hijo, tú tienes la habilidad dada por tu padre de oírle. Pero hay otro punto. También tienes la responsabilidad de serlo. Cada vez que Dios te da algo, eso conlleva una responsabilidad. Dios te da un don, pero ese don, Dios quiere que tú lo trabajes y fructifiques ese don. ¿Te acuerdas la parábola de los talentos? Unos 5, otros 2, otro 1, ¿sí? Y trabajaron eso, porque Dios va a probar tu fidelidad con respecto a lo que Él te da. Si eres fiel en lo poco, de hecho dice, en lo muy poco, en lo más serás fiel. Si eres fiel en lo ajeno, vas a ser fiel en lo vuestro. O sea, si quieres que Dios te promocione, si Dios quiere que te dé mucho más, necesariamente necesitamos aprender a ser fieles. Y debemos aprender a ser fieles en oír su voz. Muchas veces queremos que Dios nos dé respuesta. Por ejemplo, Señor, tengo un problema financiero, tengo un problema con los hijos, tengo un problema en la casa, tengo un problema matrimonial,
Y queremos que Dios nos hable y que Dios nos muestre. Pero Dios está viendo tu actuar y dice, pero yo te dije que te levantaras a orar el otro día y no lo hiciste. Si no eres fiel en eso poco, en oírme, ¿cómo esperas ser fiel en lo más? Dios quiere que aprendas a ser fiel. La fidelidad es un fruto del Espíritu. Cuando la Biblia dice, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, gozo, ¿cierto? La Reina Valera dice fe, pero en el original es fidelidad. En inglés dice faithful. Faithful. Y eso significa lealtad o fiel. Pero fíjate que ahí está la palabra incluida, la palabra fe. Todo lo que tenga que ver con fe tiene que ver con ser fiel. Amén. Entonces Dios quiere que tú entiendas que tú tienes habilidad de oír su voz, de ser guiado, pero además de tener la responsabilidad de oír su voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esto no solamente con asuntos religiosos, entre comillas. Esto no tiene que ver con asuntos de la iglesia nada más. Esto no tiene no tiene solamente que ver con asuntos dentro de la congregación. Esto tiene que ver con toda tu vida. Voy a decir algo que a lo mejor te suena raro, pero lo voy a decir. Cuando tú entiendes el ámbito espiritual, en el ámbito espiritual no hay ley. La ley que nosotros conocemos, no matarás, no robarás, todo eso. ¿Por qué razón lo estoy diciendo? Suena raro lo que estoy diciendo. Porque la Biblia dice que el que camina en los frutos del Espíritu, el que anda en el Espíritu, ¿qué dice? ¿Qué dice? No hay ley. Porque en el ámbito del Espíritu no está el árbol del conocimiento del bien y el mal. Esto hace, esto no hace. Esto es pecado, esto no es pecado. Esto es del mundo, esto es de Dios. Porque la religión te ha enseñado a ver una lista de lo bueno, una lista de lo malo. Esto es permitido, esto no es permitido. Y ciertamente hay cosas que son lícitas y otras no. Pero cuando tú entras a caminar desde tu espíritu con Dios, tú solamente ves lo que Dios hace. Tú solamente ves lo bueno. Jesús dijo, lo que veo hacer a mi Padre es lo que hago. Jesús no estaba con una mentalidad dual, una mentalidad partida. Esto es pecado, esto no es pecado. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Él veía siempre, esto es Dios, esto es luz, esto es verdad. Lo que veo hacer a mi Padre es lo que hago. Lo que escucho a mi Padre, esto es lo que os digo. Por eso Pablo dice, en esto piensa, en esto pon tu mente, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto piensa. Entonces, si tú empiezas a caminar, cuando tú comienzas a caminar en el amor, que también es caminar en el Espíritu, el que ha cumplido el amor, ¿qué dice? No, están ahí medio. Yo no sé si durmieron bien, alguno está con una cara de tuto, si no, hermano Carlos se va a lavar la cara. Pueden apagar el calentador, hace demasiado calor. Después de la temperatura salir afuera, yo no sé los viejitos, tanto calor tienen. Amén. Vaya conmigo Gálatas, por favor, para que no diga qué cosa está hablando el ministro. Gálatas capítulo 5, verso 18. Gálatas 5, 18. Dice, porque si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estás bajo la ley. No, Gálatas 5, 18, ley.
es que para el espiritual no está en la lucha entre carne y espíritu, carne y espíritu, carne y espíritu. Cuando tú comienzas a entender este ámbito, sales de lo que Romanos 7 dice. Romanos 7 dice lo que Pablo decía, lo que mi carne, lo que quiere ser mi carne, eso hago, lo que no quiero, eso hago. Pobre de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después en el 8, si usted lee lo que sigue después, Pablo dice, porque los que están en el Espíritu no hay condenación. Si hacéis morir por el Espíritu las obras de la carne. Y empieza a hablar de ser guiado por el Espíritu en Romanos 8. Estoy hablando del contexto. En Romanos 6 habla del poder sobre el pecado. En Cristo el pecado está muerto. El viejo hombre fue sepultado. Así dice Romanos capítulo 6. Porque ya no está en esclavitud para estar bajo la ley, para estar sujeto al pecado, sino bajo la gracia. Y la gracia no es para que tú sigas pecando, la gracia es para que vivas una vida de santidad. ¿Me entiendes? Hay iglesias hoy donde hablan de la supergracia y todo gracia y todos vamos pecando para arriba y para abajo y vamos haciendo y deshaciendo, total estamos bajo la gracia. Y hay un desbalance terrible. Y mucha gente va a estas congregaciones, se llena, ¿por qué razón? Porque no están enseñando correctamente. Entonces todo es light, todo es liviano. ¿A quién no sigue un evangelio así? Es fácil, ¿verdad? Somos bendecidos, no importa lo que hagamos. Entonces, eso es no entender la Escritura. Porque la gracia de Dios viene para vivir una vida como Dios desea que vivamos. La gracia es el poder de Dios para vivir en santidad, en victoria, para poder hacer aquello que Dios nos mandó a hacer. Simplemente con nuestras propias fuerzas nosotros no podríamos. Pablo decía, por gracia de Dios soy lo que soy. Y esa gracia en mí no ha sido en vano, no ha sido sin propósito, sino que por esa gracia dice, yo he trabajado más que todos ellos. Pero después termina diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Eso no significa, es que yo reconozco mis debilidades. Por eso la gracia viene sobre mí y sigo mi debilidad. ¿Qué sentido tiene es que tú sigas en tu debilidad? ¿Tiene sentido? Ninguno. Dice, más bien reconoceré, voy a decirlo en otras palabras, reconoceré mi debilidad a fin de que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es lo que Pablo dice. ¿Y ese poder para qué viene? ¿Para que sigas siendo débil? No, diga el débil fuerte. Dios escoge a lo débil del mundo para hacerlo fuerte. Es decir, que Dios no quiere que tú sigas en tu debilidad. Dios escoge a lo menospreciado del mundo para hacerlo algo glorioso. Eso quiere decir que Dios no quiere que tú sigas siendo un menospreciado. Dios escoge a lo vil del mundo para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio. Quiero decir que Dios no quiere que sigas siendo vil. No existe eso de yo soy un pecador arrepentido. O eres pecador o te arrepentiste. ¿Cuál de las dos? Amén. Bueno, eso no sé, alguien lo recibe. ¿Por qué no? Pero esto tiene que ver que cuando tú caminas guiado por el Espíritu, no solamente tiene que ver, nosotros lo focalizamos voy a escuchar la voz de Dios. Y no solamente tiene que ver con oír una voz, tiene que ver con ver, con sentir, con palpar, con vivenciar el ámbito del cielo, el ámbito espiritual, que es tan real como lo que nosotros palpamos ahora. El tema es que lo hemos puesto en una faceta mística. Me tomó el espíritu. Me tomó el espíritu, me tomó.
Es que no hablo lenguas sino me toma el Espíritu. Y hermano, el Espíritu vive dentro de ti. No es que te tenga que venir a tomar. El Espíritu Santo vive y mora en ti. El Espíritu Santo va a darte la lengua a tu espíritu, pero es tu espíritu el que habla en lenguas. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a darte el impulso, el poder, pero quien habla eres tú, es tu espíritu. Pablo dice en Corintios, si yo hablo en lenguas extrañas, mi espíritu ora, no el Espíritu Santo. En otra versión, en inglés, la Biblia amplificada dice, si yo por el Espíritu Santo en mí oro en lenguas, mi espíritu por el Espíritu Santo ora. Es decir, que el Espíritu Santo es mi ayudador al orar, pero Él no viene a orar por mí. La tarea de orar, de comunicarse con Dios, es nuestra, no del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos viene a ayudar. Él nos va a venir a hacer tu tarea. Es tu tarea orar. ¿Me entiendes? Entonces, es tu espíritu relacionándose con Dios por la guianza del Espíritu Santo. ¿Dónde viene a morar el Espíritu Santo en tu vida? ¿Dónde? En tu espíritu, ¿verdad? Lea ahí en Romanos 8. Vamos de nuevo a Romanos 8. Verso 16. ¿Están ahí? ¿Qué dice? Alguien que lo pueda leer fuerte, por favor. Léelo. Amén. El Espíritu Santo da testimonio ¿a dónde? ¿A dónde? A nuestro espíritu. ¿Dónde da testimonio? A nuestro espíritu. Hermano, no sé qué se tomó. Se le fue la unción en la lava de la cara. Bien, entonces el Espíritu Santo da testimonio ¿a dónde? A nuestro espíritu. No a nuestra alma, a nuestro espíritu. Nosotros somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Tú no tienes espíritu, tú eres espíritu. Esa es una gran diferencia. Si tú piensas que tienes espíritu, tú haces todo un trabajo mental para volverte espiritual. ¿Cierto? Ay, que ahora voy a ponerme espiritual. O raca, 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 raca. O bachata, ahora. Entonces hago todo un esfuerzo para ponerme espiritual. Porque tienes tú en tu pensamiento que tienes espíritu, pero cuando tú entiendes que eres espíritu, no que tienes, eres, como Jesús decía, sé sano. Simplemente era lo que Él era. Él decía, yo soy el camino y la vida. Él no dijo, yo tengo vida. Yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy. Porque Él de una posición de ser. Cuando Él era la salud divina. Él era la sanidad de Dios. Él era el sanador. Amén. Él era, como dice Yahweh, Rafa. Él era Él. El Padre y Él eran uno. Así que. Entonces, como Él era la sanidad, Él podía decir, sé sano. Sé. Y en ese sé estaba el verbo ser. Lo que Él era estaba viniendo. Yo descubrí cuando la Biblia dice, hágase la luz, hágase. Cuando yo me fui al original, encontré el verbo hayá, que es el verbo hebreo para ser o estar. Entonces cuando el Padre decía, hágase, en ese sé estaba su esencia, lo que Él es, ser. La esencia. Por eso Él, cuando se le reveló a Moisés, le dijo, yo soy el que soy.
yo soy el que soy. ¿Te acuerdas cuando andaban buscando a Jesús para ya llevárselo a crucificarlo? ¿Quién es Jesús? Y él dijo, yo soy. Y cayeron al piso. Cuando Dios dice, cuando tú tienes entendimiento de reino, cuando tú entiendes cómo Dios opera, tú no tomas la Biblia como una cosa religiosa, como un montón de puros reglamentos y cosas. Cuando la palabra dice, sed santos, porque yo soy santo, no solamente es una demanda. Cuando Él dice, sed santo, te está impartiendo su santidad. Porque es imposible que tú y yo podamos ser santos si Él no nos da su santidad. Es decir, Él dice, sé santo, recibe mi santidad para que tú seas santo. No puedo dar lo que no tengo. Él me da su santidad para que pueda vivir en santidad. Él me da su justicia para que yo pueda vivir en justicia. Él me da su poder para que yo pueda vivir en poder. Él me da su amor para que pueda vivir en amor. Él me da su fe para que pueda caminar en fe. Al final nada es nuestro. Él pone una medida de fe. Dicen, cada uno puso una medida de fe, así que nadie puede decir acá, no tengo fe. Porque Él dice que Él repartió una medida de fe a cada uno. Nadie puede decir acá, no tengo amor, porque la Biblia dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Tienes amor en tu espíritu? Nadie puede decir, no tengo justicia, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Cristo en mí, mi santificación, redención, justificación y sabiduría de Dios. Cristo en mí es justicia. Así que tengo justicia. La Biblia dice que Él imputó su justicia en mí. Entonces no es tu justicia, es la justicia de Él en ti. Entonces esa justicia tiene todo el poder para enderezar mi camino. Esa justicia tiene todo el poder para guiarme, como dice, me guiará por sendas de justicia. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, no puedes decir que Dios no puede alinearte, porque Él te dio su justicia para que tú te alinees. Y cuando tú te alineas, viene la paz. Y cuando viene la paz, viene el gozo. Hay cosas que hay que enderezar en nuestra vida. No puedes querer tener paz si no nos alineamos. No podemos tener gozo si no vivimos en paz. Muchas veces queremos el gozo y la paz, pero no la justicia. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuestro espíritu. Somos espíritu, no tenemos espíritu, somos. Tenemos un alma. Y yo expliqué que el alma era aquello que nos permite codificar o interpretar lo que recibimos por medio de nuestro espíritu, del ámbito espiritual, y lo que recibimos a través de nuestros sentidos del ámbito natural. Usted pone la mano en la estufa, ¡ouch! Inmediatamente su sentido del tacto sintió que está caliente, su mente ya tiene información de que eso quema e inmediatamente su mano se saca. Fue todo un proceso instantáneo donde su alma interpretó algo que percibió del mundo natural. Ahora, cuando mi espíritu está despierto, cuando mi espíritu está ejercitado, mi espíritu puede recibir información del mundo espiritual, viene a mi espíritu y de mi espíritu a mi alma. Entonces yo entiendo lo que Dios me está hablando. Entonces yo percibo en mi espíritu, pero mi alma comienza a distinguir qué es lo que Dios quiere decir. Por eso toda información que Dios nos da espiritual viene ¿a dónde? Al espíritu, no al alma.
lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, dice Proverbios. Leímos recién que Dios da testimonio ¿a dónde? A nuestro espíritu. Esto parece un poco repetitivo, pero esto tiene que meterse en nuestro interior de una forma tan clara, porque no lo vivimos. Ese es el problema. Lo sabemos, pero no lo vivimos en una realidad cotidiana, práctica, normal. Lo vivimos cuando muchas veces queremos algo de Dios o necesitamos una dirección para tomar una decisión. O cuando estamos muy atribulados queremos que Dios nos hable. Pero no lo hacemos algo práctico en todo momento porque no hemos condicionado a vamos a entrar en la presencia, vamos a salirnos de la presencia. Vamos a adorar para entrar en la presencia del Señor, dice el coordinador. Vamos a pedirle a los salmistas que nos lleven a la presencia. Y entonces un día el Espíritu Santo me dijo, ¿y cuándo te saliste? Porque nos hemos condicionado a entrar y salir. Esto es lo santo, esto es lo profano. Esto es lo de Dios, esto es lo del mundo. Esto es lo de mi casa, esto, ¿me entiendes? Pero si yo aprendo a vivir como Jesús andaba, porque Jesús andaba en Jerusalén, en Judea, andaba por todas partes, y Jesús era Dios. Jesús caminaba en el Espíritu todo el tiempo. Y lo hacía de una manera tan cotidiana y tan normal. Estaba ahí sentado en la fuente, ¿verdad? Tenía sed. Vino la mujer samaritana y le sacó el escáner al tiro. La miró. La otra almática le decía, ¿cómo? ¿A dónde voy a sacar agua? ¿Cómo me hablas tú si yo soy mujer samaritana y tú eres judío? Los judíos y los samaritanos no se entienden. ¿De dónde sacarás agua tú? ¿Cómo me ofreces agua? Pero dame esa agua. Y Jesús dijo, si tú tuvieras el don de Dios en ti, tú me pedirías agua. Esa agua en ti sería una fuente que brote, que salte para vida eterna. Y la mujer todavía no conectaba porque ella estaba escuchando desde el alma. Todo lo naturalizaba. Jesús le estaba hablando de un agua del Espíritu. Y ella decía, ¿de dónde tienes un cántaro? ¿Y cómo vas a sacar esa agua? ¿O no? Pero fíjate que cuando Jesús le dio una palabra de ciencia, le dijo, porque 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Porque Jesús le hizo una pregunta, le dijo, anda a buscar tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Cuando tú entras en verdad, comienza a abrir algo. Entonces ella habló con verdad. Algo se rompió porque dijo la verdad, no engañó. Dijo, no tengo mi marido en la casa. No dijo, no tengo marido. Y Jesús le preguntó, Jesús ya sabía que no tenía marido. Entonces, ¿por qué le preguntó que vaya a buscar su marido? ¿Entiendes? Entonces Jesús le hace esa pregunta a propósito. Entonces Jesús le lanza la palabra profética, porque 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Entonces la mujer dijo, me parece que eres profeta. Entonces, recién su espíritu se conectó proféticamente, espiritualmente, a lo que Jesús le estaba hablando. Sus ojos se comenzaron a ver y ella pudo ver que quien le hablaba era el Mesías, era el Salvador. En ese momento la vida de Dios, la fuente entró en su espíritu y esa fuente comenzó a brotar y se fue a toda Samaria, predicó a todo el mundo y después tenía una campaña evangelística y llegaron y muchos se convirtieron a Jesús. Así que no digan que una mujer no puede predicar. Jesús le habló a una mujer adúltera. ¡Oh! Jesús usó una mujer que no estaba casada. ¡Oh! Lo religioso, sacrilegio. ¿Qué sabes tú lo que ve Jesús en una persona? Nosotros nos hemos vuelto tan religiosos a veces, tan dogmáticos, con tanta regla, con tanta cosa, que no vemos lo que Dios puede hacer. ¿Sabes qué? Dios no solamente ve tu presente, ve tu futuro. Dios no solamente ve lo que tú eres hoy, Dios ve la película completa. Pero Dios tuvo que despertar el espíritu de esta mujer a través de un don sobrenatural, a través de una manifestación sobrenatural que en este caso era una palabra de ciencia. ¿Qué es una palabra de ciencia? Es una palabra que revela en el conocimiento de Dios una realidad presente de una persona.
una palabra de sabiduría, porque fíjate que la Escritura no dice don de ciencia, dice el don de palabra de ciencia. No dice don de sabiduría, dice don de palabra de sabiduría. Y eso hace la diferencia, porque yo he leído libros donde teológicamente se describen los dones del Espíritu Santo en Corintios 12, y dice don de ciencia. Y dice, este don tiene que ver con tener mucho conocimiento de Dios y mucha ciencia. Tengo una pregunta. Cualquier persona, puede adquirir ciencia o conocimiento por sí sola? Sí. Tú lees libros y empiezas a obtener conocimiento. Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Eso es sobrenatural? No. Pero sí es sobrenatural que tú recibas una palabra del conocimiento de Dios sobre algo, sobre una persona, sobre una situación, sobre una ciudad, sobre un territorio, sobre una iglesia, que venga de Dios para revelarte lo que está sucediendo sin información que tú hayas obtenido por algún medio, por algún medio natural. ¿Me entiendes? ¿Cómo puedo en un momento saber cómo está la hermana, qué es lo que está pasando, si ella nunca me lo ha dicho? Si su esposo nunca me lo dijo. Y el Espíritu Santo viene, ¡pah!, y me dice, Lorena está dudando en su corazón tal cosa. Y yo le digo, Lorena, ¿qué está pasando? ¿Qué está dudando? Ministro, ¿cómo lo supo? ¿Cómo recibí esa información? Vino de una fuente superior, vino del Padre, vino del Espíritu de revelación, de conocimiento, para revelar, para enderezar, para descubrir algo. Para todo don que viene de parte de Dios es para alinear y traer a la vida, no para destruir. Fíjate, cuando Jesús le habló a esta mujer, no le dijo, tú eres una mujer adúltera, sal de acá, te vamos a pescar a piedrazo y te vamos a matar. No fue lo que hizo Jesús. Jesús buscó la forma de cómo salvar a esta mujer. Que la salvación viniera a su vida, que la salvación venga a su casa. Amén. ¿Sí o no? Ok, voy un poco rápido porque hoy ya no tenemos mucho tiempo y me quedan unos minutos nada más. Vamos a ver un poquito acá. Estuvimos viendo acerca de la diferencia del espíritu y el alma, ¿cierto? Que son cosas distintas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me puede citar alguna cita de eso? ¿Ya? Todo nuestro ser se ha santificado, espíritu, alma y cuerpo. ¿Otra escritura más? Hebreos 4:12, ¿qué dice? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Son dos cosas diferentes. Perfecto. ¿El alma de qué consiste? Voluntad, mente y emociones. ¿El espíritu en qué consiste? Ahí vamos a ver ahora. El espíritu no es una sola masa. Quiero que vean acá adelante, por favor, y vamos a ir viendo punto por punto. ¿Amén? Ok, perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo entonces? Miren, por favor. El aire se empieza a volverme un poco tenso cuando comienzo a hablar de esto. No sé si lo sienten. A algunos le empieza a venir sueño, algunos se ponen intranquilos, etcétera. Si fuera un mensaje motivacional, que Dios va a traer todas las bendiciones del cielo. ¡Wow! Amén. Pero cuando Dios quiere entrenar a su pueblo en cómo desarrollar su vida de una vida realmente espiritual, no solamente decir espiritual, leer la Biblia, orar, venir al culto, eso es espiritual. No, eso es lo mínimo que un cristiano debe hacer. Tú no estás haciendo nada extra. De verdad, es lo base. Si alguien me dice, oye, ministro, pero yo asisto a todas las congregaciones. Bueno, ¿y si es lo que debes hacer? Es que lloro harto. ¿Sí? Si es lo que mínimo, que si Dios te creó para que tengas comunión con Él. ¿Qué extra estamos haciendo? Nada. Amén. Ok, entonces vamos a ver el espíritu del hombre. ¿Cómo le llama la Biblia al espíritu humano? Vaya a Efesios, por favor. Vaya conmigo a Efesios. Efesios capítulo 3, verso 16. Efesios 3, 16. Dice,
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí, ¿cómo le llama Pablo al espíritu del hombre? El hombre interior. Hay un hombre exterior y un hombre interior. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien, vaya conmigo al libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, verso 4. Vamos a leer el 3 igual para entender el contexto un poquito acerca de lo que Pedro dice. Dice, primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Ok, esta es una escritura media compleja porque los religiosos lo tomaron y ahora las mujeres no se pueden hacer nada. No se pueden tener el pelo, no lo pueden tener corto, no se puede hacer nada. No se trata de eso. Pedro lo que está queriendo decir ahí, que tu preocupación desmedida no sea lo externo, sino que tu preocupación principal sea lo interno. Dice, sino el interno. A eso se refiere al espíritu, pero no está diciendo que tú te despreocupes y que andes todo feo, sin tener cosas lindas. Porque es ridículo. ¿Cómo se vestía Salomón? Con ropas esplendorosas. Jesús hace una comparación. Dice que el lirio se vestía mucho mejor que Salomón, pero eso quiere decir que Salomón se vestía bien. ¿Se entiende? Entonces, Dios no quiere que andemos feos porque le representamos a Él. Dios quiere que lo reflejemos a Él. Amén. Entonces, Dios quiere que tú también te preocupes, no desmedidamente, sino de una manera balanceada, para representarlo bien a Él. Amén. Pero el punto aquí es el interno. Entonces, el espíritu del hombre es llamado el hombre interior y también llamado el interno. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ahora, el espíritu del hombre no es una sola cosa. El espíritu del hombre es un cuerpo espiritual. La Biblia dice, vayan conmigo mejor. Es que esto necesito que, ¿sabes qué? Estamos esto no es algo que continuamente estamos aprendiendo. De repente hablo algo y como que, ¿cómo será? ¿Qué es esto? ¿Sale la Biblia o no sale la Biblia? Bueno, sí sale y quiero que lo vea. Porque no diga después que yo le estoy enseñando algo que no sale en la Biblia. Me preocupo y me ocupo de que todo lo que enseño sea bíblico. Si alguien viene con una enseñanza que no está en la palabra, usted no la pesca en bajada. Pero si tiene fundamento bíblico, usted tiene que escudriñar y abrir su corazón, porque hay cosas que por causa de la religión usted ha estado cegado a muchas cosas que no ha experimentado con Dios. Y Dios quiere que vayamos de un nivel de gloria a otro nivel de gloria y que podamos ser más eficaces en cumplir el propósito que Dios nos dio, que podamos explotar toda la gloria que Él puso en nuestro espíritu. Dice que Él puso su gloria en vasos de barro. Él dice que Él puso su imagen en nuestro espíritu. Hay cosas que Dios está hablándote y que tú no has escuchado porque no has sabido diferenciar. Muchas veces en tu intercesión tú sientes como que una inquietud, como que algo quieres orar y no sabes por dónde va la cosa. Muchas veces hay problemas por los cuales tú tienes que orar, interceder y no sabes cuál es el arma correcta y precisa para poder darle al punto y destruir lo que el enemigo está haciendo, o para soltar la solución que Dios quiere dar, porque no estamos abiertos a la dimensión del espíritu. Pero cuando tú entras como un hombre espiritual a orar eficazmente, oyendo lo que Dios dice, Dios te dice, hijo, mira, ora por esto. Y de repente el padre te dice, mira, hijo, te estoy mostrando esto para que tú lo tomes, lo arranques y lo eches fuera. O mira, hijo, te estoy mostrando, esta es el arma que tienes que usar para destruir lo que el enemigo está levantando en contra de esta familia. Pero tú tienes que aprender a ser específico para poder ser eficaz. Porque perdemos mucho tiempo en muchas cosas por causa de
de no entrenarnos. Pablo decía, teniendo bien los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Cómo ejercitas tu espíritu? ¿Cómo desarrollas el oír de Dios en forma más clara? ¿Cómo puedes ser guiado para poder darle una palabra correcta a la gente? ¿Me entiendes? ¿Cómo descubrir a qué Dios te llamó? Puedes pasar la vida sin saber cuál es tu llamamiento, cuál es tu propósito, cuáles son los dones que Dios te dio. Y vamos por la vida siendo lindos evangélicos, lindos cristianos, con nuestra Biblia. Cantamos nuestros lindos coritos, nos vamos a la casa, seguimos siendo buenas personas. ¿Sabes que a Dios no le interesa que seamos buenas personas? Nada más. La meta de Dios no es que seamos gente linda. La meta de Dios no es esa. La meta de Dios es que yo descubra mi propósito y que lo refleje a Él, que manifieste el reino, que traiga mucha gente a su gloria, que derribe todo lo que el diablo está haciendo, porque Él me dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada me dañará. Él me dio autoridad para atar y desatar, y todo lo que yo ataque en la tierra seré desatado en los cielos. Él me dio autoridad para establecer su voluntad. Él me llamó, Él te llamó a ti para establecer tu reino. Él me llamó rey y sacerdote, no para que, ay, qué lindo, soy rey y sacerdote. Si eres rey, ¿dónde gobiernas? ¿Cuál es tu territorio? Porque si eres rey, ¿cuál es tu territorio? Si eres sacerdote, ¿en qué lugar ministras a Dios? Porque un sacerdote fue constituido, dice la palabra, para interceder, para ministrar a Dios. Un sacerdote manifiesta la gloria. Un sacerdote manifiesta la presencia. Un sacerdote ministra intercesión. ¿Aló? Entonces no solamente se trata de que somos lindas personas evangélicas. No somos malas personas. Tenemos buena conducta moral. No le hacemos mal a nadie. Y hacemos pacto con el diablo. Diablo, yo no me meto contigo, pero tú no te metas conmigo. Que eso de la guerra espiritual no hay que meterse porque eso es peligroso. El diablo dice, qué bueno, no te metas conmigo. Sigue haciendo, yo seguiré haciendo y deshaciendo sobre tu cabeza, porque no eres capaz de levantarte y tomar autoridad sobre tu vida. Mientras el otro te hace la vida de cuadrito, tú sigues ahí aguantando porque bueno, soy un cristianito evangélico que te sale unos versículos bíblicos y no hace nada. Entonces vivimos atormentados o vivimos en nuestras propias cosas sin saber que Dios quiere hacer cosas grandes contigo, sin saber que hay una generación que espera por ti, que hay cosas que Dios quiere hacer más allá de lo que tú te mueves hoy. ¿Aló? Si no puedes decir amén, diga ouch. Entonces Pablo dice, vaya conmigo a Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, verso 44. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, el espíritu es un cuerpo espiritual. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? Este espíritu tiene diferentes partes. Tu espíritu, la parte central de tu espíritu es la comunión. Cuando tú recibes a Cristo, lo primero que se activa en ti es la comunicación, la comunión. Antes de Cristo, tú estabas muertos en delito y pecado. Tu comunión con Dios estaba rota por causa de el pecado, porque estabas bajo el juicio de Dios. El que no cree ya está condenado, dice la Escritura. Porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando tú vienes a Cristo, tú vuelves a ser constituido en su gloria. La gloria que me diste, Padre, yo les he dado. Esta gloria es Cristo en ti. Pablo dice, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces esa gloria de Dios está en nosotros. La gloria no vendrá del cielo, la gloria ya está en nosotros. Por eso la creación gime por la manifestación
gloriosa de los hijos de Dios. La tierra no será llena de la gloria. La tierra será llena del conocimiento de la gloria. Es decir, que ese conocimiento se va a manifestar cuando los hijos de Dios se manifiesten en gloria. Entonces vamos a dar a conocer la gloria que Dios ha puesto en nosotros. ¿Se entiende? Sobre ti será vista ¿qué? Su gloria. La gloria postrera de esta casa. ¿Cuál casa? Tú eres la casa. Será mayor que la primera. Si el antiguo pacto de Moisés fue con gloria, ¿cuánto más, dice en Corintios, el ministerio del Espíritu? ¿Cuánto más glorioso? Si Moisés tenía que cubrirse con un velo por causa de la gloria, pero él se cubría con un velo porque sabía que eso iba a ser perecedero, iba a pasar. Pero la gloria que Dios nos da hoy es eterna. No tiene fin y podemos ir de gloria en gloria, de gloria en gloria. ¿Se puede ver la gloria de Dios? Claro que sí. Mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Me gusta lo que dice el salmista David, el profeta David. Porque él era un profeta. La Biblia dice que él era profeta. Tú lees en Hechos y dice, y David siendo profeta vio, él profetizó acerca del Mesías. ¿Cuántas profecías del Mesías en los Salmos? David comprendía el ámbito espiritual muy tremendamente, por eso él se metía patuamente al tabernáculo delante de la gloria y no le pasaba nada, siendo de la tribu de Judá, no de Leví. Él veía y pescaba el pan de la propiciación, se lo comía y no le pasaba nada. Cuando él dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y dice en un momento, para ver tu gloria y tu poder. ¿La veía David o no? Pero ¿sabes cómo lo hacía? Porque él se metía en el nuevo pacto estando en el antiguo por la fe, porque él en el espíritu no hay tiempo. Entonces él entraba en el espíritu y por la fe en el Mesías que había de venir, pero ya estaba y que ya había sido. Porque la Biblia dice que Jesús murió antes de la fundación del mundo. Él fue inmolado antes que ya comenzara todo, ya Jesús en el ámbito espiritual eterno, ya él ya había sido entregado. Eso dice la palabra. O sea que en el ámbito del espíritu ya sucedió más de 2000 años atrás, antes de que todo fuera creado. Antes que todo existiese, él ya había sido inmolado. Entonces David se adentró en el ámbito del espíritu profético y pudo ver esta realidad que ya era, que ya es y que ha de venir. Entonces activó su fe porque por medio de Jesús tenemos entrada. Y al entender esta verdad, él podía entrar en la gloria de Dios. Él podía entrar al lugar santísimo porque el arca estaba ahí donde estaba el lugar santísimo. ¿Sí o no? Qué tremendo misterio. Por eso David decía, una cosa he demandado y esta buscaré: estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Y contemplar no es mirar una miradita así rápida. Contemplar significa mirar detenidamente. Prefiero un día en la casa de Dios que 1000 fuera de él. Entonces él entraba, estando en un pacto antiguo, él entraba. Cuanto más nosotros hoy podemos entrar y tener experiencias tan gloriosas que están para nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados, para que esa gloria transforme nuestro interior, nuestro ser, y podamos manifestar la vida de Dios aquí en la tierra. Para que manifestemos su reino, para que expresemos su voluntad, para que no seamos gente común y corriente nada más, porque Dios no nos llamó a ser común y corrientes. Dios nos llamó a ser grandes para Él.
No la grandeza como el mundo ve la grandeza, sino la grandeza como la ve el cielo. ¿Cómo puedes avergonzar a lo rico de este mundo cuando tú tienes sabiduría del cielo? Cuando tú con simplemente pararte en un lugar, el ámbito cambia. No porque te pongo, la verdad es que Jesús, te reprendo, hago tanta cosa, sino porque simplemente estás conectado. Porque simplemente el cielo está en ti. Y se manifiesta. Entonces tu espíritu es lo primero que fue despertado en una parte. Esa vida de Dios, esa vida eterna vino a tu espíritu. La vida eterna no significa que tú no tenías eternidad. Tú ya tenías eternidad. Pero la vida eterna implica la calidad de vida de Dios. La palabra vida eterna es zoe en griego. Y esa calidad de vida eterna es la eternidad de Dios en ti. Porque no puedes comunicarte con un ser eterno si no tienes eternidad en tu espíritu. Dios, ¿dónde habita? Y la eternidad, Dios dice, yo habito la eternidad. Por eso nos da vida eterna. Entonces, religiosamente el diablo nos coartó la vida eterna y pensamos, bueno, la vida eterna es que cuando yo me muera me voy al cielo. Ahí tendré vida eterna. Y la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Esto os escribo, hijitos, dice Juan, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Que tenéis tiempo presente, no tiempo futuro. Porque Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Esa vida eterna está en tu espíritu. En esa vida eterna es la vida de Dios. Está todo lo que tú y yo necesitamos. La Biblia dice, Pedro dice, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Dónde están? En nosotros. Todas las cosas es todas las cosas. ¿O es algunas? Todas. Todas es ¿dónde está? Por eso Pablo oraba por Filemón. A mí amo esa oración. Pablo oraba por Filemón y le decía, hijito amado, yo oro. Vamos a leerlo mejor. Vaya conmigo a Filemón, para que usted lo vea. Porque podemos tener todo en nosotros, pero si no lo vivimos, si no lo desatamos de nuestro interior, no pasa nada. Vaya conmigo a Filemón. Está al ladito de Hebreos. Ya voy a concluir. Filemón tiene un solo versículo, un solo capítulo. ¿Están ahí? ¿Sí? Filemón 1:6. Al ladito de Hebreos. ¿Sí? ¿Viste? Los pillé con Filemón. Bien. El verso 6 dice, Pablo estaba orando por Filemón. Y dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. ¿En qué? En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Cómo yo saco de lo que está dentro de mí, de todo el bien que está en mí en Cristo Jesús? Por medio de la fe. Pero mi fe tiene que ser eficaz en el conocimiento, no un conocimiento mental. Pablo oraba por los efesios. Oro que el espíritu de sabiduría y de revelación alumbre los ojos de tu entendimiento para que sepáis la esperanza a la que Él te ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de tu gloriosa herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos. Hay algo tan poderoso que ha sido puesto en tu espíritu, pero necesitamos que nuestra fe sea eficaz para poder tomar. ¿Cómo yo tomo de Dios? ¿Por medio de qué? De la fe. Tu fe puede ser ineficaz o puede ser eficaz. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿O en qué fe estás operando? Porque hay diferentes tipos de fe. Está la fe mental, está la fe emocional, que tú solamente crees cuando te emocionas o cuando sientes. Está la fe mental, que cree cuando entiende en su mente. Si no lo entiende en su mente, no lo cree. Está la fe demoníaca. Sí, la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Lo dice o no lo dice? Un día el Señor me dijo, predica de la fe, del tipo de fe, del nivel de demonio. Y dije, ¿cómo es eso? Sí, me dijo, hay gente en mi iglesia, en mi pueblo, que ni siquiera tiene la fe del nivel de los demonios. Y dije, ¿pero cómo, Señor, eso? Sí, porque ellos apenas ni siquiera creen que yo soy uno. Los demonios sí creen. Y los demonios cuando creen tiemblan. Estos carnales ni tiemblan delante de mí. Así que ni siquiera le alcanza para tener fe del nivel de los demonios. Hasta el demonio tiene más fe. ¿Aló? Te estoy partiendo el coco. Tiene que caerse toda esa basura para que tu fe sea levantada. Para que tú entiendas que Él depositó una medida de fe, pero esa fe tiene que crecer. Tiene que crecer. ¿Y cómo crece? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra revelada, la palabra rema, no solamente el logos. Esa palabra en el original es rema. Palabra que viene con revelación. Y cuando la palabra viene con revelación, se hace parte en tu espíritu. Se hace esencia en ti. Entonces esa palabra te da el poder de mantenerte firme. Esa palabra te da el poder de levantarte y no quedarte arruinado. Esa palabra te da el poder para darle duro al diablo y sacarlo de tu camino. Para permanecer firme. Firme. Como dice la palabra, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de ti. ¿Cómo funciona? Me someto a Dios. ¿Cómo me someto a Dios? Me someto a su palabra. ¿Cómo resisto? Resistir no es como que, imagínate, haz como que me estás pegando con la Biblia así. Ahí estoy resistiendo. No importa que el diablo me dé en caja. Puro problema, pura pelea en mi casa, pura pobreza. Ay, enfermedad vino. Ay, estoy resistiendo. Me duele la espalda. Ay, estoy resistiendo. Me dio dolor de cabeza. Ay, resisto. Estoy en el Señor, resisto. Ay, pero resisto. Eso no es resistir. La palabra resistir en la escritura es confrontar. Es echar fuera a patadas. Cuando Él dice, yo te di autoridad para poner bajo tus pies, dice, para pisotear serpientes y escorpiones. ¿Sabes que la palabra? Yo me da risa porque el Señor es muy espectacular. Porque cuando dice para pisotear o para pisar serpientes y escorpiones, esta palabra pisar o hollar en el original es... Están a reír. Es catapateo. Así, catapateo. La palabra en el original, hollar, catapateo. Entonces cuando dice Dios te dio poder y autoridad para patear, yo que te pateo, diablo. Yo que te pateo con autoridad. Catapateo. Catapateo es hollar. Entonces tú agarras a patadas al diablo. Fuera el conflicto, fuera la falta de paz, fuera la enfermedad, fuera la pobreza, fuera la miseria. Si no lo crees, no funciona. Si tú crees que no te lo mereces, allá tú.
Pero si tú lo crees, agarras al diablo, este demonio que me está atribulando, esta depresión, este miedo, que vení miedo. Tú tienes que ser más choro. Tienes que tener autoridad. Porque Dios no me dio espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira, diablo cochino, tú no me vas a poner temor, porque yo me perfecciono en el amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Así que yo me meto en su presencia y me lleno de su amor. Digo, papito, amorcito mío, aquí estoy, apapáchame, lléname de tu amor. Entonces cuando el amor viene, empieza a llenar, a sanar mis heridas. Comienza a sanar mi corazón herido de palabras, de decepción, de engaños y del hombre, temor al hombre. Y comienza a llenar mi corazón para poder amar sin desconfianza, sin celos, sin envidia, sin inseguridades. No esperando cosas de la gente, da sin esperar. Y si te decepcionan, tú estás lleno de amor, tú perdonas, tú amas y sigues amando y sigues perdonando y sigues declarando en fe, porque estás lleno del amor. El hermanito puede ser el más penca, pero como estás lleno del amor, ves como Dios, y Dios ve dónde rescatar. Si siento sacar es lo precioso de lo vil. Dios empieza a mirar dónde sacar. De entre todo lo vil empieza a buscar lo precioso para levantar. Entonces el amor actúa en fe. Aunque tú no veas nada, tú declaras: mis papás son siervos de Dios poderosos, son llenos del Espíritu, son libres de religión, son renovados, son de la reforma. Mis padres son apostólicos. Mi padre y mi madre se aman, son pura dulzura. Y tú comienzas a declarar en fe. ¿Me entiendes? Porque no, que mi papá y mi mamá se pelean todo el rato y ya me tienen chato que yo no sé qué hacer. Declara en fe. Ponte a hablar lo que Dios dice. Llama las cosas que no son como que si fuesen. Así opera un hijo de Dios. ¿Me entiendes? No, que mi marido es tan rebelde, no quiere venir a la casa del Señor. Y yo estoy tan cansada y decepcionada. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que te pongas de acuerdo con Dios, porque en tu boca hay poder. Entonces tú vas a decir: ¿sabes qué? Mi esposo es un hombre fiel, es un hombre íntegro, es un hombre que sirve al Señor, que se guarda sus ojos del mal, es un hombre lleno del Espíritu, es un hombre que prospera todo lo que toca y todo lo que hace. Usted lo va a declarar por su esposa, como esta reina, como esta mujer valiente y esforzada, como esta mujer llena de vida y de salud. Hoy estoy mal. Diga: hija amada, tú eres hija de Dios, tú eres poderosa en el reino. Tu esposo dice: ¿y este qué le pasó? ¿Qué se tomó? Comienza a hablar en fe. Comienza a cambiar las circunstancias. Deja ya de hablar el problema. Deja ya de hablar del monte. Dios no te dio fe para que hables del monte. Dios te dio fe para que le hables al monte, no para que hables acerca del monte. Vamos tomando café con el monte. Dios no te dio fe para que convivas con el monte. Ahí voy con mi monte, hermano. ¿Cómo está? Ahí voy con mi monte. ¿Quién te dijo que Dios te dio fe para vivir con tu monte? Dios te dio fe para que tú le hables el monte y le digas: quítate y échate en el mar. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Me quedé pendiente esto para la próxima semana. El ministerio de los guardas del Monte Sión trae para ti la escuela profética Ruach, impartido por el profeta Julio Aguilera Guerrero. Esta escuela tiene como propósito activar y entrenar en las cosas del Espíritu, a fin de que puedas escuchar la voz de Dios, conocer el ámbito espiritual, ser guiado por el Espíritu Santo. La escuela profética traerá un despertar en tu espíritu y descubrirás lo real que es el reino de Dios. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Apocalipsis 19.